Tu presencia a nivel personal en las redes sociales da fuerza al SEO de tu página. Te voy a explicar por qué. Bueno, todo lo que le dé más confianza y cercanía a tu persona incidirá directamente en la página. Es importante que tengas presencia en las redes sociales si quieres que tu página se posicione bien, aparte de que tú podrás poner en tus perfiles muchos links, y eso será algo natural y te dará, tú mismo te podrás crear más links y más votos positivos. Aparte de eso, el contenido que tú creas o que tú tienes sobre ti mismo, tus fotografías, las cosas que publicas, las frases que pones, las cosas a las que les das me gusta o retuiteas o compartes, todo eso dice mucho de ti. Y eso es importante, porque cuanto más real y más persona parezcas, mejor. Eso da más seguridad y da más confianza. Pero si solamente utilizas las redes sociales para decir cosas de tu negocio, se nota mucho que lo haces por interés, que solamente quieres vender o que te compren o hacer clientes o ese tipo de cosas. Pero se nota que es todo por interés, que no das cercanía. Así que publica cosas tuyas personales, eso gustará más y dará más confianza, porque la gente estará más dispuesta de comprarle a alguien que se nota que es normal y no alguien que solamente piensa en vender, dinero, sino alguien que es normal, se van a sentir más identificados. También interactúa con la gente que te pone algo, que te pregunta algo, respóndeles, agradeceles, atiende sus cuestiones en las redes sociales, que todos vean que tú atiendes a la gente, que todos vean que das buen servicio, porque si lo haces por privado, pues quedan en la intimidad y nadie lo va a saber, pero si lo haces públicamente, eso mejora mucho tu imagen, y tu imagen incide en la página, porque después cuando pongas enlaces serán confiables, después cuando pidas que te compartan te van a compartir, pero esa confianza te la tienes que ganar a través de ser humano. Así que haz eso y evita poner las cosas que dañen tu reputación. No pongas nada de si el fin de semana te emborrachaste o de si te has enfadado mucho porque pasó cualquier cosa y va a dar una imagen agresiva. No pongas nada que dañe tu reputación. Y también otra cosa que tienes que plantearte es cuánto revelar sobre tus ideologías. Porque si, por ejemplo, pones que eres del Barça, pues los del Madrid no les va a gustar, aunque hay gente que no le importa cuando ya te aprecian. Pero eso es un ejemplo que te he puesto en el fútbol, pero se puede aplicar a muchas cosas, como por ejemplo la política. Pues eso tienes que tener presente cuánto revelar y cuánto no, para que no te prives o no te eches encima, no te perjudiques con algunos frentes que puedan existir. Así que piensa eso y ya sabes, como te dije en otro vídeo, puedes estar en cualquier red social que tú quieras, puedes tener en 50 redes sociales, pero nunca te pueden faltar Facebook, Twitter y Google+. De hecho, yo me he tenido que abrir un Facebook precisamente por eso, aunque no quería y nunca lo he usado, pero he tenido que hacerlo. Así que bien, pues esto es todo lo que hemos visto sobre el posicionamiento off-page. Hay más cosas que quizás con el tiempo vaya publicando, pero recuerda, comparte este curso porque cuanto más crezca, pues yo también me sentiré más motivado a darte más información, así que en tus manos estoy, ayúdame si quieres, ¿ok? Te mando un saludo y nos vemos.